buenas tardes. Ya deben tener hambre, ¿no? Sí, es algo tarde ya. Sí. Vamos a tratar de ir al hueso, ¿ya? O sea, pero primero quiero darle las gracias a Carlos, a Abel y a Sergio por estar hoy día con nosotros, poder compartir su experiencia, el desarrollo que han llevado adelante, y en especial también hoy día estamos con Juan José porque con Juan José nos conocemos hace bastante tiempo, ¿sí? Y Juan José ya lo han mencionado varias veces, ¿no? Está impulsando tanto desde la Cámara como desde la OA, y creemos que estos espacios son de eso, son de construir colaboración entre distintos equipos para poder ver cómo esto lo podemos mejorar y acelerar el proceso de adopción. Así que yo le voy a dar la palabra a Juan José porque queremos ver cómo nos fue con la interacción con ustedes y después vamos a pasar a algunas preguntas con los panelistas. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por las menciones. La verdad es que uno es un eslabón más. Vamos a ver los resultados entonces de las preguntas que hicimos al comienzo. No sé si se puede proyectar. La pregunta es: ¿cuál creen ustedes que es el mayor desafío o barreras a la hora de implementar BIM en su organización? Vale decir, ¿dónde nos aprieta el zapato? ¿Dónde están los dolores? Y podemos ver en los resultados que, curiosamente, no tiene que ver con la tecnología en sí, en primer lugar, sino que con las personas. O sea, la mayor cantidad de votos de los asistentes a este congreso ha indicado que el mayor desafío o barrera es la gestión del cambio cultural, o las personas. Muchas veces también uno lee, ¿no es cierto?, en las teorías o en las metodologías sobre implementación o de transformación digital, lo que implica cambio, se plantea que lo fundamental es la confianza y establecer la confianza entre las personas lo primero. En segundo lugar, que estrategia alineada a la necesidad de la organización. En tercer lugar, adopción de estándares. Después, gestión de capacidades y competencias. Y, en último lugar, la adopción tecnológica. Bueno, a partir de estos resultados, entonces, vamos a plantear las preguntas a nuestros expositores. Nayib. Gracias, Juan José. Sí. Vamos a partir con Carlos. Carlos, en tu presentación tú nos mostraste un poco cómo Móvil, ¿sí? Ahí fue adaptando su proceso de trabajo y fue integrando tecnología con el desarrollo. Pero, y entendemos de la iteración, ¿no? Pero tú la destacaste muchísimo. Pero, ¿cuál es para ustedes, desde la lógica del rol de la información y los datos, y cómo en la lógica de la gestión de la información y los datos, eso se pone al servicio de las decisiones de diseño? Y cómo eso lo han estado plasmando en estos talleres o en estas tomas de decisión que tú nos mostrabas. Gracias, Nayib. A ver, la información tenemos que entender que tiene una base, o sea, tiene varias maneras de entenderlo, como desde el punto de vista estratégico, organizacional y también quizás narrativo incluso. La arquitectura, y por eso quisimos plasmarlo, la Villa Panamericana no solo desde la gestión, sino cómo fue pensada también. Y entre eso, la información no es un dato resultante. La información tiene que entregarnos herramientas para tomar decisiones. En la etapa conceptual, que fue el punto donde quisimos potenciar en la presentación, muchas veces aparecen otro tipo de datos que son más de la guata, a veces, que vienen de las experiencias y la cultura de cada persona, pero desde ahí es donde hay que aterrizarlo. Y en el fondo la información tiene que tener una bajada concreta para llegar y que eso tenga como consistencia a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Que la arquitectura en el fondo o el diseño basado en datos permita tener que el proyecto tenga claridad, tenga eficiencia y, por supuesto, entender que la etapa conceptual o las modificaciones que se puedan hacer en esta etapa son claves para hacia adelante. O sea, si bien los costos de cambio en la etapa de operación son mucho más altos que en la etapa de diseño conceptual, un edificio mal orientado no tiene por dónde arreglarse en una etapa más avanzada.
Por lo tanto, si no trabajamos con datos, si no trabajamos con análisis, finalmente no hay certeza y eso afectará directamente a quien va a vivir, a habitar o trabajar en los edificios que proyectamos. Ante eso, de nuevo, desde el punto de vista estratégico nos sirve para hacer el trabajo más eficiente, desde el punto de vista de la gestión, de cómo trabajamos y organizamos toda esta información, y desde el punto de vista de la narrativa, cómo también eso nos hace eficiente también en un relato que sea claro y que sea consistente con el proyecto que estamos trabajando. Estupendo. Muchas gracias, Carlos. Juan José. Carlos, una pregunta para Sergio. Sergio, nos ha mostrado cómo Syncor enfrentó el desafío de la certificación, un camino, ¿no es cierto?, uno de los caminos hacia la estandarización. ¿Cómo crees que está influyendo la adopción de un estándar internacional de gestión de información en el posicionamiento de Syncor en la industria? A ver, tiene varias aproximaciones, la verdad. Yo creo que la primera, independiente que sea internacional o no, tener un estándar habla de poder comunicarse de forma correcta, que era algo que se mencionaba de la comunicación, con el cliente. Finalmente, cuando nosotros partimos era, quiero BIM, que es BIM, hay que llegar a un acuerdo y después el tema es que te cobran eso. Entonces, como incorporarse a esto y trabajar bajo un estándar nos ayuda a tener las reglas claras. Dice, estamos de aquí hasta acá, y eso genera un impacto súper positivo al final con el cliente, genera una buena relación, nos mantiene como bien conectados. Otro impacto que ha tenido esto es a nivel comercial también, o sea, ser una empresa que esté certificada abre hartas puertas, sobre todo en el área de gran minería, nos diferencia, porque nos hace como ser un actor más importante al saber cómo trabajamos, o sea, nuestros procedimientos son conocidos, nuestra forma es conocida, se tiene claro lo que se va a entregar. Eso. Muchas gracias, Sergio. Abel, pensando en esto que tú nos contabas, ¿no? Como en esta lógica de que todavía en Chile, y lo que hemos visto a lo largo de la mañana, ¿no? Que hay brechas y tenemos barreras todavía, hay cierta resistencia en estos procesos. Entonces, cuando ahora, además, en los casos de estas dos últimas exposiciones, hablamos de la certificación, ¿sí? Lo vemos más lejos aún, ¿no? Entonces, un poco la idea es ¿qué pasó con Worley? En el sentido de decir, ¿cómo dejo de ver que la certificación es un costo y la certificación definitivamente puede transformarse en una oportunidad? ¿Sí? ¿Cómo? Quisiera responder primero con una pequeña analogía. Cuando nosotros queremos firmar un contrato con alguien, queremos que el texto tenga gramática. Si no existe gramática en el texto, va a ser un contrato desordenado, no va a tener un fondo, lo que uno va a leer. ¿Qué pasa con la metodología BIM y la certificación? ¿En qué punto se une? La certificación básicamente es la gramática de los datos. Entonces, al tener gramática en los datos, lo que asegura que en el proceso de entregar la información a quienes nos la solicitan, que son nuestros clientes, das seguridad, das de alguna forma una estandarización a una metodología que es muy técnica. Entonces es esencial marcar las reglas del tránsito para poder ordenar esta metodología en el mercado. ¿Cómo lo vio Worley? Primero que Worley tiene una estrategia digital y esa estrategia digital es global. Nuestro objetivo como compañía es llevar nuestros entregables en base a la gestión de información. Localmente nos hemos logrado certificar bajo la norma ISO 19650 y lo vemos en las otras localidades. Brasil recientemente se certificó en la norma y este año también Colombia está en proceso de acreditación. Entonces eso demuestra que certificarse no es un gasto, no es un costo, sino que va en pos del beneficio del negocio. Entonces, si quienes se quieren certificar, tienen que primero, como decía Ricardo, hacer una analogía de su negocio. Y ahí está la clave. Hay que revisar, primero hay que revisar
¿cuál es mi negocio? Y eso es lo que logró hacer Wallis y nos pudimos dar cuenta que el certificarnos y el ser la primera empresa, o sea, nos fuimos casi pioneros, casi un poco tanteando el terreno, y obviamente en el proceso hemos tenido muchas lecciones aprendidas, y también yo creo que nuestra carta certificadora, que es AENOR, también ha ido en el proceso evolucionando junto con nosotros. Entonces eso yo podría decir, igual hacer el llamado que certificarse es estructurar la información que nosotros estamos gestionando. Y desde el punto de vista de negocio no es un costo, es una inversión. Muchas gracias, Abel. Nosotros les queremos dar las gracias por la paciencia también de los que han terminado acá con nosotros, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con la lógica de poder, después de la jornada de hoy, de las charlas que hemos tenido, nos ponen un foco cierto, ¿sí? Nos ponen un foco cierto respecto de cómo la colaboración es un camino, ¿sí? Para poder efectivamente gestionar las competencias y las capacidades de las personas, y que BIM se transforma en un habilitante, ¿sí? Ese habilitante que tenemos desde el punto de vista de la perspectiva de hacia dónde queremos llevar la industria, ¿sí? Esa industria que queremos que sea más competitiva, más productiva, que tenga mejor responsabilidad y conexión con los aspectos sostenibles, ¿no? Entonces, el mensaje clave tiene que ver con eso, con que BIM es un habilitador, pero que tenemos que poner foco en la colaboración y en las personas, y tiene que estar alineado a nuestro quehacer, a nuestro negocio, a los objetivos, ¿sí? Que tenemos como compañía o tenemos como organización pública. Eso tiene que estar alineado. Si no, las cosas al parecer no estarían funcionando tan bien. Así que les queremos dar las gracias. Y recuerden, hay códigos QR para la participación en los bloques técnicos de la tarde. Creo que te acabo de robar el mensaje, Álvaro, parece, ¿no? Pero queremos tener la participación de la mayor cantidad de personas posibles en estos bloques técnicos. Tenemos un bloque asociado a Building Smart, otro que son una serie de charlas técnicas de herramientas, software, y después tenemos un taller de interoperabilidad y otro taller que junta a IA con algún tipo de soluciones de proyectos. Así que inscríbanse, aprovechen la jornada. Muchas gracias.